Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros en Bloomberg Línea. ¿Cómo van, presidente, las pláticas, las negociaciones en la Asamblea para la implementación del crédito que ha concedido el Fondo Monetario Internacional por 1.778 millones de dólares, principalmente para estabilizar las finanzas y la situación fiscal en el país? Bueno, creo que en una primera etapa positivo porque fue aprobado el crédito y el acuerdo en el Congreso y estamos próximos a que se apruebe una de las leyes principales de ese acuerdo, que es la Ley de Empleo Público, que es una ley que tiene un respaldo del 75% de la ciudadanía porque modera o equilibra lo que es las remuneraciones y el crecimiento en el sector público, pero además exige mejor desempeño. Eso va bien. Otros de los proyectos están puestos a despacho en el Congreso. Ciertamente ha habido lo que es típico en la política, que es un ir y venir o algún grado de contradicción, pero confío también de que podamos avanzar en esos, como se avanzó en la otra agenda, que ya es una realidad, que se avance con eso. Hay que recordar que hace un año fue que iniciamos la discusión del Fondo Monetario y se mencionaba que iba a ser muy difícil o imposible. En enero concretamos el acuerdo y ya a altura de este año, poco menos de 12 meses después, no solo tenemos el acuerdo, sino que dos de las piezas fundamentales ya aprobadas o en camino a ser aprobadas. Entonces, sentimos confiados, pero además el gobierno ha presentado un presupuesto y ha tenido un desempeño en su inversión y en su gasto público que ha superado la expectativa de lo que tiene el acuerdo. Entonces, el Ejecutivo también ha puesto de su parte en que la ruta del acuerdo siga firme. Claro, eso digamos que es uno de los legados que estaría dejando, ¿no? Ya está próximo el fin de su presidencia y pues ha sido muy difícil, ¿no? Con la pandemia, sobre todo, que se ha constituido como la mayor crisis en décadas sanitaria y económica, ¿no? Principalmente. Bueno, la pandemia creo que se ha sumado a cosas que tenemos como la crisis climática. La pandemia ha puesto mucha presión en el crecimiento de nuestras economías, ha puesto mucha presión en los presupuestos de los países en vías de desarrollo, ha golpeado el desempleo, en fin, ha tenido consecuencias muy fuertes. Creo que tiene que haber un reconocimiento más global de que en estos problemas hay una gran interconexión entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo. Temas, por ejemplo, como las migraciones están asociados a esto. El propio crecimiento económico se va a ver afectada la economía global en la medida de que el mundo emergente no esté mejor. Y también vamos a hacer un mundo menos seguro si no todos estamos seguros en todos los rincones. Entonces, bajo esa lógica, creo que cada vez más esta situación de interdependencia tiene que ser tomada por los países, particularmente por los países del G20. Creo que el tema central que estamos viviendo en esas dimensiones tiene que ver con el financiamiento del desarrollo. Claro. Y tenemos que profundizar las discusiones sobre el financiamiento del desarrollo. Hablando precisamente del crecimiento económico, el Banco Central está proyectando que la economía de Costa Rica este año alcance a crecer 3.9%. Muchos dicen que no es mucho, pero también viene de una base en la que no se cayó tanto como otros países de la región. ¿Ustedes cómo ven esta proyección? Yo creo que es una proyección realista. Nuestro mayor impacto económico tuvo que ver con la caída del sector turismo, que es un sector importante. Nuestra economía es diversificada porque tuvimos una caída de menos 4% en el año pasado, el año de la pandemia, digamos, más fuerte, pero de ese menos 4%, más de 40% estuvo muy vinculado con el sector turismo. Tenemos más medidas que se han implementado para fortalecer el turismo. Actualmente estamos con una visitación turística aproximadamente del 60% de lo que solía ser en el año 2019 y esperamos a partir de noviembre y diciembre que inicie la temporada alta, particularmente después del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, que se fortalezca ese mercado. Ese es uno de los principales impulsores de ese crecimiento económico. Pero lo más importante es que se asocia con recuperación de empleo. Eso tiene que empujar la recuperación de empleo y el bienestar de nuestra gente. Claro, en ese sentido que ya tienen definido cómo estarían aplicándose los créditos previos que había otorgado el Banco Mundial, el FMI, los derechos especiales de giro también, ¿en qué tipo de proyectos los van a aplicar, sobre todo pensando, ¿no?, en que se tiene que recuperar el empleo y
Costa Rica regresar a esas grandes ligas que es dentro del ecoturismo principalmente? Bueno, mucho de la parte crediticia se va a respaldar la seguridad social, una parte importante, particularmente a razón de la pandemia. Otros de los créditos tienen que ver con acceso a financiamiento más barato para la compra, por ejemplo, de insumos médicos o vacunas o la propia atención de la emergencia. Una parte importante y muy considerable va a la atención de la deuda, es decir, va a cambiar deuda cara del mercado local por deuda más barata, externa, y así aliviar los compromisos de nuestro presupuesto, pero que a la larga es aliviarle al ciudadano y liberar espacio para la inversión como la inversión social o la inversión en desarrollo. Entonces mucha de la estrategia de los créditos tiene que ver con ordenar los fundamentales, particularmente mejorar el perfil de nuestra deuda, hacernos más solventes y siendo un país más solvente nos ayudará en la política social, en la política económica, que a la larga se tiene que traducir en bienestar de la gente. Claro, por el tema igual de la pandemia y las nuevas dinámicas globales, pues va a haber mucha competencia para atraer inversiones, ¿no? Para atraer capital de cualquier país, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que tendría que ofrecer Costa Rica para los próximos meses y años? Bueno, Costa Rica ha sido catalogado como el destino número 1 de inversión extranjera recientemente. Además, que Costa Rica ya tenía una estrategia en la práctica de nearshoring antes de que el nearshoring fuera una tendencia. En las últimas décadas hemos recibido más de 300 empresas transnacionales en muchos campos, pero particularmente nuestra principal exportación son los dispositivos médicos, que es una industria de alto valor agregado y de alto talento humano, al mismo tiempo que somos fuertes en servicios transnacionales, también somos fuertes en materia de agroexportación, por mencionar algunos, hay mucha diversificación. Entonces ya tenemos una ventaja y un posicionamiento competitivo fuerte, el cual ahora con la tendencia global del nearshoring nos da mucha oportunidad. Incluso durante la pandemia, el sector que más produjo empleo y que más atrajo empresas fue el sector de la inversión extranjera. De hecho, para octubre estamos esperando un anuncio grande de inversión, pero ya se han dado una sucesión de anuncios de empresas que durante la pandemia han abierto operaciones en Costa Rica, como Terumo, por ejemplo, un grupo japonés en materia de dispositivos médicos, pero por mencionar uno. Intel consolidó la ampliación de su operación y regresó la fabricación de los chips a Costa Rica. Entonces ahora ya no solo es desarrollo y servicios compartidos, sino nuevamente fabricación de chips desde Costa Rica, y así muchos otros ejemplos que, sumados a nuestra estabilidad política y nuestra estabilidad económica que hemos venido fortaleciendo, nos hace un punto clave para la inversión. Además, nuestra posición geográfica, estamos en el centro de las Américas, mismo uso horario de los Estados Unidos, cercanía con el sur y con el norte de América, puerta abierta al Caribe y puerta abierta al Pacífico, 14 tratados de libre comercio que nos ayudan a tener acceso a todos esos mercados. Claro, en ese sentido están perfectamente constituidos para ser un hub industrial, ¿no? Regional. ¿Qué iniciativas se necesitarían para que eso se consolidara y que hubiera un atractivo semejante, por ejemplo, al que tiene Panamá, ¿no? Bueno, nosotros tenemos especialización en eso, en servicios. Hemos visto mucho cómo se apalancan sobre todo sobre nuestro talento humano. Nuestra principal carta de presentación es la calidad de nuestro talento humano. Talento humano donde se encuentra no solo capacidad técnica, bilingüismo, es el país que más dominio del inglés tiene en América Latina, y estamos proyectando al año 2040 ser un país completamente bilingüe de todas las personas graduadas de secundaria. También la estabilidad política y económica. Somos un país que es la democracia más longeva de la región, de manera ininterrumpida y con una estabilidad política y fuertes instituciones democráticas. Hay un verdadero, como llaman, rule of law, la institucionalidad responde y respalda, es decir, no hay procesos de arbitrariedad que pongan en entredicho las inversiones. Eso ayuda mucho para la generación de negocios. Entonces, tenemos esa capacidad de llevar adelante los negocios. No es algo que tenemos que apalancarnos en lo que ya es una tradición, no algo que tengamos que, por decir así, inventar o crear de un momento a otro. Ya hay una fuerte tradición y es más bien ir construyendo sobre eso para dar más confianza a nuestros socios. Claro.
Presidente, usted mencionaba la agenda ambiental de Costa Rica, que ha sido un ejemplo, ¿no? Y, a pesar de que es un país pequeño en estándares globales, sí ha mostrado un ímpetu fuerte, ¿no?, en este tema. Pero propiamente la agenda del país, ¿qué retos se enfrenta ahora por la pandemia en cuanto a alcanzar las metas que se tenían planeadas a 2030, 2050? Ambientales, Sí. propiamente. Nuestra agenda ambiental sigue adelante. Nosotros hicimos el primer plan de descarbonización a partir de los acuerdos de París en el 2019 y es un plan al 2050 de descarbonización de la economía. Costa Rica puede parecer pequeño, pero también en su territorio, en tierra, tiene el 5% de la biodiversidad del mundo, es decir, un pequeño trozo del planeta tiene el 5% de la biodiversidad. Y además, Costa Rica es solo 8% de su territorio es tierra, el otro 92% es océano. Costa Rica se prolonga en el océano muchas veces más que su tamaño en tierra. Y la meta, una de las principales que tenemos para el corto plazo, es la ampliación de la conservación del océano hasta en un 30% del territorio en el océano. Eso será una proporción casi del tamaño que tiene nuestro país en tierra, es decir, es una proporción muy importante de conservación, pero que sirve tanto para la conservación ambiental como para la producción. Fíjense que cuando protegemos a ciertas áreas de los océanos, es una protección que ayuda a la reproducción de especies, por ejemplo, el mismo atún, es decir, perpetúa muchos de los recursos humanos, lucha contra el cambio climático, es una ampliación del Parque Isla del Coco, lo cual ayuda al turismo. Es una relación ganar-ganar en esas acciones. Entonces, la pandemia no nos ha hecho bajar el ritmo de lo que llevamos en nuestras metas ambientales, sino que más bien la pandemia es una alerta de que no podemos bajar la guardia en este campo y de que todos tenemos que hacer nuestra parte. No sirve con que un país vacune a todos sus habitantes, porque no va a estar seguro mientras no estén todas las personas vacunadas, porque puede surgir una nueva variante. Igual no sirve que un país haga su tarea en el tema ambiental si todos los demás no lo hacen, porque Exacto. igual el planeta está en una crisis muy severa. Yo creo que tenemos que reconocerlo así. Y la mejor inversión no está en el hoy, la mejor inversión está en que haya planeta. Si no, no habrá negocios, si no, no habrá nada. La gente a veces piensa que la actividad económica se va a destruir, pero eso es pensar en el ahora. Alguien que tiene una visión o democrática, o humanista, o económica, entiende que dentro de 40 años tiene que haber un ecosistema de muchas dimensiones en cuenta la económica para que la vida sea posible. Claro. Presidente, está en México para la cumbre de la CELAC. ¿Qué temas le gustaría empujar o está empujando usted aquí en cuanto a democracia, en cuanto a migración, en cuanto a salud? Bueno, yo diría que 4 temas particularmente. Uno, la necesidad de que haya vacunas para todas y todos en todos los rincones. Ha habido acumulación de vacunas y estamos hablando de que debemos, para protegernos, tener una vacunación masiva y acceso a la salud para todas las personas. 2, es muy importante para nosotros la agenda climática, por esto que mencionaba. Creo que no todos tenemos la misma noción de la urgencia. El último reporte del panel de Naciones Unidas es dramático y creo que estamos hablando de que si no se hace nada, pues el planeta en unas décadas no habrá vida o no como la conocemos. Y ese es el futuro de nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas. Entonces, la agenda climática para nosotros es central, es esencial y la hemos puesto en la CELAC. Hemos hablado del financiamiento del desarrollo, porque por la pandemia, por las soluciones potenciales que tenemos en materia ambiental y por la crisis que tienen las finanzas públicas de los países en desarrollo, el financiamiento del desarrollo se vuelve clave, porque no habrá protección ambiental si no hay financiamiento, reconocimiento de lo que se hace, no tendremos desarrollo sostenible, al contrario, habrá conflicto o inestabilidad si no se resuelven problemas como pobreza, inequidad, inclusión de las mujeres. Entonces el tema del financiamiento del desarrollo es crítico y ahí el papel que países como los del G20 tengan es fundamental y por eso mi llamado ha sido tanto a México como a Argentina como países hermanos que lleven nuestra voz a esos
a esos foros. Y por último, el tema de Haití ha sido importante para nosotros. Haití yo creo que es emblemático de circunstancias que necesitamos unirnos para resolver. Lo que vive Haití ha sido dramático en materia de asesinatos políticos, en materia de fenómenos naturales que han impactado o en materia de migraciones. La solución o la ayuda tiene que estar en el origen y en el propio Haití, que nos ayude, nos unamos a ayudarlo ahí y no verlo solamente cuando los migrantes cruzan por nuestros países. Esos han sido los temas fundamentales que hemos traído a esta CELAC. Ok. Finalmente, presidente, en países en la región han impulsado muchas políticas como criptomonedas, ¿no? En torno a las criptomonedas o en torno al cannabis. ¿Usted cómo vería que en Costa Rica se llevara a cabo este debate? Bueno, en Costa Rica el debate del cannabis está vigente. Muchos congresistas están empujando para que haya una legalización de la cannabis con fines medicinales y algunos con fines recreativos. Yo, como mencioné, si bien prometí muchas cosas en mi campaña y yo me he comprometido a hacer lo que dije en mi programa de gobierno, el tema del cannabis no fue uno de ellos, no lo comprometí como parte de mi programa. No obstante, dicho eso, yo también he dicho que respetaré la decisión que tome el Congreso sobre el uso de la cannabis y en los términos que lo planteen, y creo que en este punto, si bien tenemos que seguir estudiando los temas como el blockchain o los temas como la criptomoneda, creo que sería muy pronto para adelantar qué sigue, particularmente desde nuestros bancos centrales o de nuestra economía en relación con ello. Tenemos que seguir en la fase más de conocer y profundizar más en las tecnologías. Y ya para terminar, presidente, ¿qué sigue para usted? Es muy joven, está dejando ya la presidencia de un país que le gusta dar pasos de animal grande en el concierto internacional, ¿no? Entonces, ¿qué sigue para usted después que cierre la presidencia? Yo, desde donde pueda ayudar tanto a mi país como a los temas que para mí son importantes, lo haré. Creo que siempre para un presidente, una vez terminado su periodo, es bueno tomarse un sano descanso, pero desde donde yo pueda apoyar positivamente, estaré para hacerlo, tanto para mi país como para las causas que creo justas. Y ya una vez que salga, pues me preocuparé en ello, me ocuparé de eso. Por ahora me ocupo intensamente en darle un cierre a mi mandato de la mejor manera, gobernando hasta el último momento y sobre todo para hacer lo que prometí y darle resultados a mi gente. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias.